Agradezco, como siempre, de manera puntual la presencia de las señoras senadoras y de los financiera. Específicamente estaremos tratando los decretos relacionados con los fondos de inversión, con el mercado de valores y con las sanciones. Me complace mucho saludar y destacar la presencia de la senadora Dolores Padierna, de la senadora Pilar Ortega, del senador secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda, del senador Carlos Mendoza Davis, y de la misma manera destacar la presencia de quienes hoy se toman el tiempo y nos acompañan para hablar sobre estos temas de parte de la Bolsa Mexicana de Valores, al doctor Luis Telles, quien es presidente del Consejo y director general, al licenciado Luis Felipe Briceño, quien es el subdirector jurídico de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, y del licenciado Narciso Campos Cuevas, y del licenciado José Méndez Fabre, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. De la misma manera, saludamos la presencia del licenciado Narciso Campos, quien nos hace favor de acompañar de la Unidad de Banca y Valores de Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, él es el titular, al licenciado Genaro Alarcón de Nueva Cuenta, quien nos acompaña de la Procuraduría Fiscal, al señor subprocurador lo saludamos con afecto, y la licenciada Ana Laura Villanueva, quien es la directora general adjunta de Banca y Valores de la Secretaría de Hacienda. La dinámica de estos encuentros se reitera en esta ocasión. Le pediríamos a nuestros invitados que pudiesen hablarnos sobre estos tres temas específicos vinculados al análisis de la minuta en materia de reforma financiera, y para ello le pediría al doctor Luis Telles pudiera hacer uso de la voz. Muchas gracias. Quisiera agradecer al Senado de la República la invitación a participar en este foro. Antes de dar mi opinión sobre, o la opinión institucional de la Bolsa Mexicana de Valores sobre la reforma financiera o las medidas contenidas en la reforma financiera que se refieren al mercado de valores, quisiera simplemente comentar que el mercado de valores y la Bolsa Mexicana de Valores es una plataforma que pone en contacto la demanda de fondos, de fondos para inversión que tienen las empresas principalmente, con la oferta de recursos que tienen los inversionistas institucionales y los ahorradores en general, tanto nacionales como extranjeros. Y esto se hace a través de distintos instrumentos, se hace a través de acciones de empresas, que las acciones lo que permiten, la emisión de acciones lo que permiten es participar en el capital de las empresas, a los inversionistas que no son los fundadores originales de las empresas. Se hace a través de instrumentos de deuda que se emiten también en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta es una deuda complementaria al crédito bancario, y se hacen a través de distintos instrumentos que se han desarrollado en los últimos años, instrumentos para inversión en bienes raíces e instrumentos para inversión en lo que llamamos ECADES, que son instrumentos en los cuales hay una apertura en el tipo de capital o de activos en los que se va a invertir. Por ejemplo, se tienen instrumentos SECADES para inversión en capital, de infraestructura. Los participantes, todo esto se hace, los participantes tienen necesariamente en México y en el resto del mundo que pasar a través del sistema financiero, a través de casas de bolsa. Muchas casas de bolsa son independientes, algunas casas de bolsa pertenecen a los bancos, y las transacciones que se realizan electrónicamente, es decir, a través de un sistema de tecnología de información muy
muy sofisticado, en el que cada vez más la rapidez de los sistemas de información es fundamental para poder llevar a cabo las transacciones. Nada más para darles algunas cifras quizá del tamaño del mercado. El mercado mexicano vale alrededor del 45% del Producto Interno Bruto, el mercado accionario. Otros mercados como el brasileño es 1.5 veces el Producto Interno Bruto. Esto se debe a distintas razones, entre otras el hecho de que hay ciertos sectores en la economía mexicana que no cotizan por razones legales, como es el sector energético, y en Brasil sí cotizan. Petrobras ha sido una de los instrumentos o de las empresas que le han dado mayor movilidad y mayor dinamismo al mercado brasileño. Pero lo que sí tenemos en México es un mercado sofisticado que tiene tecnología adecuada, que tiene los sistemas de compensación adecuados, que tiene el depósito de valores adecuado, de tal manera que los inversionistas, tanto institucionales como las AFORES y como los fondos de inversión, etcétera, tienen seguridad sobre dónde están sus ahorros. Y el tema que es también muy importante es que el mercado mexicano es un mercado abierto a participantes extranjeros, y de las ofertas públicas iniciales, es decir, de lo que se emite inicialmente, cuando se emite una oferta, una empresa sale al mercado a captar capital, pues más o menos antes era 70% lo tomaban inversionistas extranjeros y 30% inversionistas mexicanos. Estoy hablando de hace 10 años, y hoy las proporciones son 65 mexicanos más en promedio en los últimos 3 años, 35 extranjeros. Quiere decir que una de los puntos muy importantes en el mercado de valores es que se ha desarrollado una capacidad, que el mercado de valores y las empresas que participan en él se han beneficiado de una capacidad de ahorro muy importante que se ha desarrollado en el país por 2 razones. Uno, porque tenemos una mayor tasa de ahorro personal, y segundo, porque tenemos un sistema de ahorro institucional que, como ustedes saben, tiene alrededor de 150 mil billones de dólares, es decir, 1,000 millones de dólares bajo su administración. El gran reto del mercado de valores pues es traer a más empresas para que estas empresas se capitalicen y puedan crecer, generar empleos, generar valor, generar riqueza. Y lo que ha venido sucediendo en los últimos 2 o 3 años es que ha habido emisiones muy importantes, de emisiones iniciales muy importantes o emisiones subsecuentes muy importantes de empresas, tanto así que el año pasado tuvimos alrededor de 778 mil millones de pesos de recursos que se obtuvieron para el sector productivo a través de acciones o deuda, y este año pues hemos tenido el número más alto hasta la fecha, el número más alto de empresas que han salido al mercado a recibir, a levantar recursos de capital. Esto lo que muestra es que las empresas están yendo cada vez más al mercado de capitales. Sigue siendo un número pequeño, pero claramente esperamos cerrar el año con más de 800 mil millones de pesos que se han canalizado entre ahorradores y el sector productivo, y como comento, ahorradores institucionales y ahorradores personales, personas físicas como ustedes y nosotros. Yo quisiera comentar
Para el mercado de valores, la reforma financiera que se presentó es una reforma financiera promotora y es una reforma financiera que promueve primero a las pequeñas, no a las pequeñas, una pequeña empresa es muy difícil o imposible que cotice en bolsa por los requisitos que se tienen, pero una empresa mediana sí. Se establece facilidades para que las empresas medianas puedan participar y puedan tener un periodo de ajuste mucho más largo que el que originalmente tenían. Creo que este es el primer punto muy importante. Hay distintas empresas medianas que se han colocado en el mercado. Tenemos un potencial en México muy grande de colocación de empresas medianas. Un ejemplos interesantes son Médica Sur, que seguramente todos ustedes conocen, que es un centro hospitalario localizado en el sur de la Ciudad de México. Su sede principal ya tienen bastantes, con el dinero que levantaron han comprado otros hospitales. Aquí junto a la bolsa se está haciendo un edificio importante de una empresa que se llama Mafre, y van a poner un gimnasio que se llama Sports World. Sports World es una empresa mediana que levantó recursos en la bolsa y con esos recursos ha puesto 14 gimnasios más. Se han levantado en recursos también para empresas financieras medianas y para empresas. Hay una pequeña empresa, no tan pequeña, una empresa forestal, Protic, que también levantó recursos. Lo que hace la reforma, no me gustaría entrar al detalle técnico, pero que vemos muy bien, es darle más flexibilidad a este tipo de empresas medianas para que puedan entrar al mercado, dándoles más plazos para llegar a ser una empresa, una sociedad anónima bursátil con todos los requisitos que establece la ley del mercado de valores. Se le da más plazo y se establece además una cierta cantidad de capital, capital social que tenga en sus activos para poder, para tenerse que convertir a esto. Entonces, a una sociedad anónima bursátil. Creo que esto es fundamental porque claramente, como se ha venido discutiendo en los distintos foros, las empresas medianas son altamente generadoras de empleos, y lo que les falta a las empresas medianas no es más deuda, sino más capital. O sea, tienen la capacidad de pedir crédito, pero o endeudarse, digamos, en el sistema financiero bancario, pero una vez que llegan a un tope de crédito ya no pueden crecer y lo que necesitan es capital, y se está abriendo esa posibilidad en la reforma. Un segundo punto fundamental que vemos en la reforma para el desarrollo del mercado bursátil es precisamente que el establecimiento de ciertas figuras que no estaban reguladas por la ley y que estaban incluidas en el reglamento, que son los certificados fiduciarios de desarrollo, estos instrumentos que les llamamos SECADES, que por ejemplo se utilizan, se levantan recursos en el mercado, es decir, se hace una oferta de un SECADE y ese SECADE levanta una cierta cantidad. Puede ser un SECADE de infraestructura con el cual especializado, por ejemplo, en puertos, entonces se dedica a hacer puertos, y esos recursos de capital más abierto pues se dedican a la construcción de puertos, o se pueden dedicar a la construcción de ciertos bienes raíces, de carreteras, o a lo que se llama capital privado en el mundo financiero, que es inyectarle capital a las empresas medianas, y que en ese capital las empresas medianas crecen y luego esas empresas medianas pueden llegar a la bolsa. Un buen ejemplo de ello es, perdón que lo vuelva a mencionar, es grupo de empresas de gimnasios que se llama Sports World, que empezaron con capital privado. Primero fue un negocio familiar, luego se le inyectó capital privado y luego llegó a la bolsa. Ahora se puede levantar capital privado a través de la bolsa. Se regula también lo que son los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, que son las fibras, y las fibras lo que permiten es levantar capital para tener
para participar en los beneficios y en la rentabilidad que tienen ciertos bienes raíces. Por ejemplo, activos pueden ser fibras industriales, entonces se tienen bienes raíces industriales, se paga una renta, se distribuyen las rentas y el participante de la fibra participa no únicamente en las rentas, sino participa también en la apreciación del activo mismo. Esta es una forma de inversión que existe hace muchos años ya en mercados desarrollados, pero no existía en mercados emergentes. Realmente México, a pesar de que Brasil dice que tiene fibras, no las tiene como tal aquí, fueron muy bien diseñadas por las autoridades y esto permite que individuos, que profesionistas como nosotros podamos invertir en un activo industrial, en un activo de un bien raíz industrial que sería imposible si no se pudiera hacer a través de un esquema como este o a través de un activo comercial, un centro comercial o un edificio de oficinas, y lo que se tiene es que las fibras permiten hacer un portafolio diversificado puede ser de distintos bienes raíces o pueden estar especializados en activos industriales, en activos comerciales, etcétera. Creo que este es otro acierto que tiene la reforma financiera en materia bursátil. Y también se definen instrumentos indizados. Estos instrumentos indizados cada vez son más demandados por el público inversionista y lo que permiten es invertir, por ejemplo, no únicamente en una empresa que está en un sector, sino invertir en una empresa, en distintas empresas que forman un sector. Por ejemplo, se llaman tracks técnicamente en inglés, perdón, el anglicismo, pero se puede invertir, por ejemplo, en tracks de petroquímica, no hay uno, pero se puede hacer uno, se puede invertir en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, ese es un track mismo que sigue a las 35 emisoras que existen en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, y lo que se hace es que el formador o el administrador del índice lo que compra las acciones de acuerdo a la ponderación que tienen en el índice, y nosotros como individuos o las instituciones financieras como inversionistas institucionales compran ese índice y obtienen los rendimientos que obtiene el índice de la Bolsa Mexicana de Valores. El caso del índice de la Bolsa Mexicana de Valores se llama el NAFTRAC, que es, por cierto, uno de los índices, es el índice que más se negocia en la bolsa y le abre de inmediato al inversionista institucional y al pequeño ahorrador como nosotros una posibilidad de invertir en un portafolio diversificado de las empresas mexicanas. Otro punto que creo que es muy importante es que la reforma financiera, y con esto terminaría para no tomar más tiempo, la reforma financiera contempla la posibilidad real de que México se integre a esquemas financieros internacionales como es el de Mila. Como ustedes saben, entre Perú, Chile y Colombia se firmó un acuerdo de bolsas de valores para que hubiera transacciones y hubiera ruteo, es decir, se pusieran órdenes entre las casas de bolsa peruanas en la bolsa colombiana y viceversa, y así con los tres países. México es parte del Mila, pero había una restricción en la ley que no nos permitía participar en el Mila porque las casas de bolsa, seguramente José Méndez Fabre, representante de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, lo comentará, no podían rotear si un cliente de ellos, de una casa de bolsa, un fondo de pensiones, quería comprar o adquirir una acción chilena, pues no lo podía hacer porque la ley
establecía que las casas de bolsa mexicanas solamente podían rutear a bolsas mexicanas, y esta restricción se abrió y se establecieron las condiciones que son un poco más técnicas que lo que acabo de decir, pero se establecieron las condiciones para que podamos ser miembros ya operativos de MILA y de cualquier otra asociación en la que eventualmente sea conveniente y la comunidad bursátil decida participar en ello. En resumen, yo quisiera comentar que la reforma financiera, en lo que se refiere al mercado de valores, que es la materia de mi responsabilidad, es una reforma que abre posibilidades, es una reforma que impulsa al mercado y que le da posibilidades tanto a los ahorradores como a las empresas que requieren capital, y es una reforma que en la Bolsa Mexicana de Valores vimos, y esto es un comentario institucional, no personal, vimos con muy buenos ojos. Muchas gracias. Agradecemos la participación y los comentarios vertidos por el doctor Luis Telles. Agradecemos la presencia y las posteriores respuestas a las preguntas que los señores legisladores pudiesen formular. Yo le pediría al licenciado José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, si pudiera hacer uso de la voz. Sí, muy buenas tardes tengan todos. En primera instancia, agradezco la invitación a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para analizar la reforma financiera y en especial sobre los decretos de los fondos de inversión, mercado de valores y sanciones. Saludo muy particularmente al senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, distinguidos senadores. Es un honor poder compartir este foro con los distinguidos colegas y representantes del sector financiero, lo que reitera la apertura y espíritu de diálogo que promueve este órgano legislativo. El decreto de reforma a la Ley de Fondos de Inversión contempla aspectos muy positivos para la industria, ya que flexibiliza el régimen de inversión, mejora diversas figuras aplicables al sector, disminuye costos y permitirá que un mayor número de inversionistas tengan acceso a los fondos. Dentro de los aspectos más relevantes se incluyen la administración de carteras por cuenta de terceros y ya no solo a través de fondos. Permite también disminuir costos de operación en temas como desaparecer los consejos de los fondos, dejando esta importante función con las operadoras, eliminar el registro de la Bolsa Mexicana de Valores, así como el depósito de las acciones en los fondos del Indeval. Precisar que el contralor normativo podrá ser el mismo de la casa de bolsa banco cuando sean filiales de las operadoras. Realizar las fusiones y decisiones de fondos de manera más eficiente. Este es un tema muy importante. Cuando tenemos problemas de liquidez en el mercado, el poder escindir parte de los activos de un fondo no lo podíamos hacer. De esta manera lo podremos hacer y segregar los activos que en un momento dado tengan problemas. Incorpora también la actividad fiduciaria que permitirá a las operadoras brindar servicios personalizados de acuerdo a las necesidades de la clientela. Permite exportar los fondos de mexicanos al exterior, cosa que no podíamos hacer y era muy importante. Respecto de la distribución de fondos de inversión, incluye la suscripción de contratos de adhesión, así como cumplir con las disposiciones que en esta materia emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores dentro de un esquema de arquitectura abierta. Permitirá la subcontratación de otras sociedades para la administración de activos de inversión. Contempla también la adopción de programas de autocorrección. Incorpora la obligación para la Comisión Nacional Bancaria de Valores de publicar si la resolución impugnada quedó sin efectos por algún procedimiento a autoridad competente. El periodo transitorio de la nueva ley es de 18 meses para poder realizar todos los ajustes que esta ley implica. Respecto al decreto de reforma a la Ley de Mercado de Valores, coincidimos con el objetivo de hacer más eficiente la operación, buscando mayor celeridad en los procesos de emisión en un marco de certeza y seguridad jurídica, mejorando la dinámica de funcionamiento de las entidades que lo integran. Dentro de los aspectos positivos que se incluyen, se cuentan: permite ofertas públicas dirigidas a cierta clase de inversionistas, en las que se puede restringir la oferta a un grupo especializado de inversionistas. Modifica el plazo de conversión de la sociedad anónima promotora de inversión bursátil a sociedad anónima bursátil de 10 años, en lugar de 3, e introduce un mínimo de 250 millones de UDIs como umbral para la transformación en sociedad anónima bursátil. Incorpora características mínimas para certificados bursátiles fiduciarios según el tipo de inversión que efectúen, ya sean indexados de desarrollo o inmobiliarios, dotando a los participantes en estas emisiones de responsabilidades y derechos, tal como si se tratara de una sociedad anónima bursátil.
elimina la restricción para la adquisición de valores negociados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, la que ya no se limitará a inversionistas institucionales o calificados exclusivamente. Reduce las asimetrías regulatorias de las instituciones de crédito y casas de bolsa en particular respecto de los asesores independientes en inversiones. Es un tema importante. Los asesores independientes en inversiones venían creciendo, pero estaban fuera de la ley. La ley con esto los regula y es un tema muy importante. Adecúa el límite de participación accionaria en las instituciones para el depósito de valores respecto de su capital y elimina la restricción de que cada accionista solo puede ser propietario de una acción. Respecto de emisoras, prevé que cualquier clase de oferta realizada fuera del territorio nacional deberá ser notificada a la Comisión, así como los títulos opcionales puedan tener subyacentes idénticos a los que hoy se utilizan para instrumentos financieros derivados, ampliando por tanto la gama de valores. En la operación de los sistemas para facilitar operaciones con valores, establece que los inversionistas institucionales nacionales y extranjeros solo podrán operar teniendo como contraparte a una casa de bolsa o institución de crédito. Adicionalmente, precisa su participación respecto a operaciones con derivados. Homologa el tratamiento de los beneficiarios de las cuentas de inversión a la de ley de instituciones de crédito y respecto de hacer públicas las sanciones, incorpora la obligación de la Comisión de publicar si la resolución impugnada quedó sin efecto por algún procedimiento ante la autoridad competente. Yo creo que es el tema principal. Ahorita lo que les comenté fue varios temas positivos que vimos, porque vimos varios, y yo no quería dejar de pasar la oportunidad y mencionarlos, pero sin embargo vimos, y aun cuando el proceso fue largo, o sea, nos dio tiempo de ver bastantes cosas con las autoridades, quedan algunos puntos que nos gustaría comentar. Primero, por cuanto a los delitos y sanciones, si bien estamos de acuerdo con su actualización, nos preocupa el incremento desproporcionado de las multas. Segundo, con relación a las reglas de capitalización para casas de bolsa, dentro de la Ley de Mercado de Valores, se homologa, creemos nosotros que erróneamente, el tratamiento de las instituciones de crédito y se incorpora el término de capital neto en lugar de capital global, además de establecer en la ley que se clasifican las casas de bolsa dependiendo de su índice de capitalización, lo que genera preocupación ante la posibilidad de pretender obligar a las casas de bolsa a cumplir con reglas de Basilea III, que actualmente no le deben aplicar a las casas de bolsa, y sobre las que habrá que definir su alcance y su posible aplicación con la línea con las prácticas internacionales. Yo creo que es un tema pendiente que deberíamos reconsiderar todavía. Tercero, por cuanto a la ley de fondos de inversión, se incluyen en el dictamen dos temas de preocupación. El primero se refiere a permitir utilizar las expresiones sociedad de inversión, fondos de inversión, portafolios de inversión u otras semejantes a los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo inmobiliario o indexados que se emitan conforme a las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores, ya que desvirtúa el concepto y puede provocar una idea errónea ante el público inversionista, por lo que debería tener nombres diferenciados de acuerdo a la naturaleza jurídica del producto de inversión. O sea, no mezclar los nombres de las dos figuras. Segundo, existe una clara contradicción sobre el registro de los fondos en el Registro Nacional de Valores, ya que por un lado se establece que la Comisión no podrá cobrar derechos por la inscripción de los fondos en el registro. Sin embargo, se incorpora que sí podrá cobrar derechos por la inscripción de las acciones en dicho registro nacional. En la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, otro tema que nos compete hoy, no se incorpora como sujetos a la regulación a los asesores de inversión independientes, lo que consideramos que es necesario a fin de hacer más equitativa la responsabilidad que debemos asumir todos los participantes en el mercado, buscando consistencia con los cambios incluidos en la Ley de Mercados en esta materia. O sea, en la ley sí lo incluimos y sin embargo en este tema no los incluimos, sentimos que es una omisión y que deberían estar incluidos. En resumen, consideramos que las reformas a la Ley de Fondos de Inversión y a la Ley de Mercado de Valores contienen múltiples aspectos positivos, como mencionaba el doctor Telles, que habrán de traducirse en mayor inclusión financiera, un marco jurídico más seguro para emisores e inversionistas, una plataforma robusta para que nuestro mercado de valores genere mayor financiamiento con costos competitivos en ramos como el de infraestructura y para los grandes proyectos del sector público y de la iniciativa privada. La figura societaria simplificada, incorporada en la Ley de Fondos de Inversión, habrá de generar ahorros importantes para el inversionista y la actividad fiduciaria puede generar una expansión de servicios personalizados. Hemos señalado algunos aspectos que podrían mejorarse, pero sobre todo nos gustaría dejar el mensaje de que no todo el esfuerzo en la reforma financiera debe concentrarse exclusivamente en el crédito bancario, sino también en el desarrollo del mercado de valores y su contribución para el impulso del ahorro y la inversión, temas que son fundamentales para un crecimiento económico sustentable. La inversión en el mercado de valores representa el mejor mecanismo para conformar y administrar eficientemente el patrimonio de las familias y empresas, por lo que es preciso abordar los asuntos de su marco legal, también con un enfoque promotor.
para que en los próximos años el mercado bursátil adquiera la dimensión que le corresponde acorde con la escala de la economía nacional, tal como sucede en los grandes centros financieros internacionales, donde es el principal termómetro de la actividad productiva, porque las personas se sienten identificados con el mercado al mantener sus recursos y fondos de pensiones invertidos en él, al igual que las empresas, porque saben que muchos de los recursos que requieren para su financiamiento provienen del mercado bursátil. Durante los últimos 10 años, el mercado de valores se ha aproximado a este referente y se ha consolidado como una importante fuente de financiamiento para las empresas de nuestro país, ya que diversas entidades del sector público y empresarial han realizado emisiones por más de 6.4 billones de pesos. Para que el financiamiento tenga soporte es necesario mantener una importante base operativa que garantice la liquidez y costos competitivos de los participantes. El importe promedio diario operado en el mercado accionario ha pasado de 1.200 millones a 12.166 millones de pesos, mostrando un incremento del 922%, lo que representa un incremento anual del 26%. La inversión institucional se ha desarrollado considerablemente. Las tasas de crecimiento de la industria de fondos de inversión se han mantenido muy vigorosas. La competencia que enfrenta con otras formas de ahorro que no presentan alternativas interesantes para el ahorrador ha permitido la migración de productos tradicionales hacia los fondos de inversión, ya que invertir en estos instrumentos le ofrece al inversionista un sistema transparente, claro, regulado, con buenos rendimientos y seguridad. Al cierre del 2002, los activos netos de las sociedades de inversión ascendían a tan solo 320.000 millones de pesos y actualmente estos activos netos ascienden a 1.6 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 400%. Hace una década, los activos de sociedades de inversión, ahora fondos de inversión, representaban tan solo el 4.4% del PIB, ahora estamos llegando al 10.1%. Las tres grandes categorías de inversionistas institucionales, las CIEFORES, fondos de inversión y reservas de la industria aseguradora, administran recursos que ahora ascienden a 4.2 billones de pesos y solo ya representan el 27% del PIB, cuando hace 10 años alcanzaban tan solo el 11%. Consideramos que los objetivos que se han plantado alcanzar a través de la reforma financiera podrán dar renovado impulso a los indicadores que acabo de comentar. Sin embargo, juzgamos que los aspectos fiscales que tienen que ver con el campo de ahorro e inversión, que también se discuten hoy en el Congreso como parte de la reforma hacendaria, deben abordarse con sumo cuidado, para evitar que pudieran limitar los beneficios de esta reforma financiera. Es crucial mantener un marco adecuado y con los incentivos bien alineados para promover y preservar los circuitos de ahorro e inversión y el entorno de estabilidad que hemos construido con gran esfuerzo a lo largo de 2 décadas, por lo que de la reforma fiscal nos preocupan algunos puntos que yo quisiera mencionar hoy. Que la tasa de retención sobre el rendimiento real de los intereses que obtienen las personas físicas se revise, haciéndola acorde con las condiciones de mercado para que los contribuyentes, sobre todo los de menores recursos, se les retenga un factor equivalente a una tasa impositiva personal sobre los intereses reales, misma que actualmente podría ubicarse alrededor del 0,10 o menos del 0,10 y sin embargo está en 0,60. Eso quiere decir que estamos confiscando todo el rendimiento real que tenemos. En relación a la propuesta de un nuevo gravamen de 10% a las ganancias de capital por inversión en acciones en bolsa, se requiere establecer una regla transitoria para determinar el costo de adquisición, al tiempo que es necesario integrar un régimen para la determinación de dicho impuesto con toda objetividad para los inversionistas en fondos de inversión de renta variable, que garantice un trato simétrico y equitativo entre inversionistas y que precise que el impuesto se cause hasta la venta de las acciones del fondo. También se requerirá de un mecanismo simple y viable de acreditación de la residencia para los extranjeros. El doctor Telles ya nos mencionó la importancia que tiene hoy en el mercado de valores la inversión de los extranjeros, que en los países con los que tenemos tratado para evitar doble tributación no le retengamos el impuesto sobre las ganancias de capital. De lo contrario, existe un alto riesgo que dejen de operar en México. La tasa impositiva sobre la distribución de dividendos resulta excesiva y resta competitividad en costos de capital para la empresa mexicana, por lo que varios sectores estamos proponiendo la revisión de este nuevo gravamen para aplicarse con una tasa del 5% en lugar del 10% y que se aplique a dividendos que provengan de ejercicios posteriores a su entrada en vigor. En relación a los planes personales de retiro y cuentas especiales de ahorro, somos varios los sectores que estamos solicitando una reconsideración para dejarle los límites que cada uno de estos tiene en la actual ley y no mezclarlos con todos los demás renglones de deducibilidad que los limita a 2 salarios mínimos en conjunto, combinando sin mucho sustento renglones de salud, gastos médicos, ahorro previsionales y de otros rubros de naturaleza muy distinta, por lo que resulta contradictorio que si alguien se enferma se reduzca su capacidad de contribución previsional y viceversa, si ahorra se limita su capacidad de cubrir gastos médicos.
De igual manera, pensamos que eliminar la deducibilidad de los planes de pensiones y jubilaciones para las empresas trastoca de fondo los incentivos para la inversión con carácter previsional y perjudicará gravemente a los trabajadores a mediano plazo, poniendo en perspectiva negativa una mejor tasa de reemplazo para todo el sistema pensionario. En fin, hemos tenido la oportunidad de presentar a las autoridades estas inquietudes y otras más relativas a los problemas de instrumentación y asumiendo que en nuestro sector los inversionistas tendrán ahora que estar sujetos a mayores gravámenes que antes, con el objeto de contribuir aún más para cubrir los renglones de presupuesto que el país necesita. Pero no deja de preocuparnos que por falta de tiempo y de un análisis más profundo no se vayan a dar los ajustes que requiere el proyecto y por tanto persista la posibilidad, primero, que una mala instrumentación y una transitoriedad insuficiente puedan provocar la salida nacional hacia el extranjero. Y segundo, que tasas impositivas excesivas y el no fomentar el ahorro terminen teniendo efectos perjudiciales, ocasionando una propensión al consumo en detrimento del ahorro y la inversión, provocando una afectación estructural sobre la capacidad de crecimiento de la economía. Debe promoverse más el ahorro y la inversión y menos al consumo, como premisa básica de una mayor capacidad de crecimiento y su sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Como señalé al principio, agradezco la apertura de este foro para exponer lo positivo que vemos en la reforma financiera, pero también nuestras inquietudes y preocupaciones para conseguir un mejor marco legal para nuestra actividad, así como también exponer los riesgos que vemos en caso de que algún elemento de tipo fiscal pudiera afectar eventualmente los buenos resultados que se pueden alcanzar con esta reforma. Muchas gracias. Al contrario, licenciado Méndez Fabre, los agradecidos somos nosotros. Agradecemos mucho la participación, registramos los comentarios. Notamos el interés y el alcance de la exposición en materia de la reforma financiera. También tomamos nota sobre los comentarios en la reforma hacendaria, que aún todavía no es materia de esta Cámara, pero que son bienvenidas hoy y que seguramente necesitaremos que las enriquezca en tiempo y forma. Muchas gracias por la participación. Yo le pediría al licenciado Luis Felipe Briceño, subdirector jurídico de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, pudiera distinguirnos con su participación. Muchas gracias, senador José Francisco Yunes. Reciban un saludo de nuestro Consejo Directivo, de nuestro presidente, el doctor Carlos Noriega Curtis, agradeciendo también la hospitalidad de los señores senadores que nos reciben este día para intercambiar puntos de vista sobre la reforma financiera. Si continuamos, gracias. Les comparto que dentro del sector de las AFORES vemos con interés el contenido y alcance de las reformas que contiene el paquete de reformas financieras. Confiamos que esta reforma y que su contenido está en la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados, conseguirá importantes resultados en diversas esferas del sector financiero y brindará mejores condiciones para impulsar dentro de la sociedad mexicana temas como la educación, la transparencia y la inclusión financiera. No obstante lo anterior, consideramos que existen todavía aspectos en la reforma que deben de ser atendidos para tener una legislación dentro del sector financiero mexicano de manera más homogénea. En este sentido, y haciendo hincapié, sin perder de vista, que las AFORES son un instrumento de la seguridad social, ¿no? Su connotación es eminentemente social, aunque nos desenvolvemos dentro del ámbito financiero para el tema de las inversiones de los recursos. Sin perder de vista esto, hacemos los siguientes comentarios. Rápidamente les quiero hacer mención de breves aspectos que queremos compartir con ustedes y que consideramos han sido logros del sistema de ahorro para el retiro. No es nada más de las AFORES, sino del sistema en su conjunto. Con las aportaciones de gobierno, trabajadores y empresarios se han consolidado estos logros. El primero es que tenemos un sistema de pensiones autofinanciable que, si bien requiere todavía de una evolución y que permita una mejor tasa de reemplazo a los trabajadores, ha brindado una solidez en el mercado financiero mexicano y ha dado solidez al gobierno federal en sus finanzas. También ha servido como un instrumento de ahorro creciente y de largo plazo. Ahorita el ahorro que representa las cuentas individuales asciende alrededor del 12.4% del Producto Interno Bruto Nacional
y para varios millones de familias su cuenta de ahorro para el retiro representa, después de su vivienda, o el mayor patrimonio para ellos. También ha servido como un instrumento para generación de empleos directos e indirectos, y desde luego el aspecto de la inclusión financiera, que es una de las prioridades en la asociación, se ha logrado destacar. Más de 49 millones de cuentas individuales que representan un esfuerzo tanto de las empresas, gobierno y en el sector de las AFORES. Siguiente, por favor. El último aspecto que quisiera destacar en los logros es que ha habido una administración eficiente y transparente de los fondos. La seguridad y certidumbre jurídicas que han distinguido a las AFORES se traducen en estos elementos. Han dado un rendimiento real histórico del 6.27% anual. Se han dotado recursos para el financiamiento del sector productivo por 618,000 millones de pesos, y el financiamiento del sector público representa alrededor del 30% de la deuda pública interna, con un plazo promedio de vencimiento a 13 años. Siguiente, por favor. Ahora bien, entrando en materia concretamente de la reforma, y recordando la connotación de seguridad social que tienen las AFORES son supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, bajo la legislación del SAR, precisamente. Esta legislación, en el artículo 100 bis, dice que las AFORES, aun cuando detecten algún incumplimiento en la administración o en su operación y se sometan a un programa de autocorrección, aún así van a ser objeto de una multa equivalente al 25% de la multa mínima que la ley establezca. Esta disposición creemos que es contraria al espíritu que guía los principios de la autorregulación y no tiene precedentes en el sistema financiero mexicano. En ese sentido, ni la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en su momento y tampoco la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados han modificado este esquema. Sin embargo, hay 9 leyes que conforman el paquete de reforma financiera que ya han sido dictaminadas, y ahí sí se establece que durante la vigencia de programas de autocorrección la autoridad se abstendrá de imponer las sanciones previstas en las leyes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las 9 leyes que sí conceden este beneficio y que están determinadas por un mecanismo bien concreto, bien determinado, para que los participantes de estos sectores obtengan beneficios por adoptar esquemas de autorregulación, o de autocorrección, mejor dicho. Consideramos que la orientación de la reforma es alentar a la autorregulación. Si bien es cierto que en las distintas leyes se endurecen las sanciones, también se han otorgado incentivos para la adopción de la autorregulación o autocorrección. Sin embargo, al sector de las AFORES se les excluyó de esta filosofía. Por todo esto comentado, les proponemos homologar la legislación financiera y les solicitamos extender a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro el criterio contenido en las 9 legislaciones que acabamos de ver, pues para conformar, para ir en el sentido de no imponer sanciones a las entidades financieras, a las AFORES, que se sometan a la aprobación de la autoridad reguladora, de la CONSAR, programas de autocorrección, no sean objeto de una multa mínima, ¿no? En el sentido de la legislación que ya se ha estudiado. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias al licenciado Luis Felipe Briceño. Con esta participación se concluye la primera etapa de esta sesión de trabajo y estaríamos ahora concediéndole el uso de la voz a los señores legisladores que quisieran hacer o formular una pregunta a nuestros invitados. Para este propósito se inscribió, nos da mucho gusto concederle el uso de la voz a la senadora Dolores Padierna. Bueno, muchas gracias a todas y todos por haber acudido a esta convocatoria de la Comisión de Hacienda.
yo me quiero referir a unos aspectos muy importantes que incluye la reforma financiera y hacer algunos comentarios respecto de nuestros invitados. Yo diría que la regulación en el caso de los fondos de inversión comenzó desde 1992. En México, antes de la crisis, se crearon las figuras estas de sociedades operadoras de fondos de inversión, que son las que controlan o organizan todos los fondos de inversión. Los recursos que manejan las sociedades, pues aquí los acaban de señalar. Yo solo quiero hacer una precisión en relación al capital extranjero. Si uno revisa los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el porcentaje de valores extranjeros es de 1.2%, 13.337 millones de pesos, no el 35%, sería un exceso. Claro, la reforma lo que ahora propone es que se vaya al 100%. Yo ahí lo que quisiera decir, la banca extranjera se lleva al exterior más fondos de los que invierte, de tal manera que si nos vamos a la experiencia concreta, no es recomendable esta extranjerización. Pero esta ley, esta reforma lo que pretende es regular. ¿Y cómo podemos garantizar, o qué es lo que vamos a regular, o cuál es el objetivo que se tiene? Pues garantizar la integridad, la solidez de los mercados financieros. Y para ello hay que regular los fondos de inversión, hay que darle seguimiento a los fondos comunes, hay que tener control en los instrumentos de alto riesgo, hay que evitar que estos fondos puedan incurrir en un riesgo sistémico. Hay que comprobar por parte de las autoridades que se esté respetando la ley, hay que supervisar a los gestores en sus procedimientos, hay que vigilar toda la comercialización de estos instrumentos. Pero decía yo que esta regulación comenzó en 1992, cuando todavía no se fusionaba la Comisión Nacional Bancaria con la de Valores, estaba la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores creó en aquel tiempo esto de lo que estoy hablando de las sociedades, de lo que habló el señor Luis Telles, las sociedades valuadoras de fondos de inversión, como unas sociedades independientes autorizadas siempre por la Comisión Nacional de Valores. Y su función es justamente la de transparentar el mercado de fondos de inversión. Estas valuadoras informan diariamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la evolución de los fondos de inversión y fueron, desde que se constituyeron a la fecha, constituyeron una verdadera muralla china para evitar lo que estaba pasando antes de que existieran estas figuras, para evitar la transferencia de pérdidas de los bancos a los fondos de inversión. Eso pasaba antes de que existieran estas figuras independientes. Por eso los fondos de inversión tuvieron una recuperación muy rápida en la crisis del 94-95 y en la última crisis, la del 97, que a nosotros nos pegó en el 98-99, el único caso que hubo fue el de Stanford, y eso que no se permite funcionar Stanford, no tiene permiso de funcionamiento en México, así que gran cosa no pasó, pero obedece a estas figuras independientes que están constantemente supervisando. Ahora la reforma financiera propone eliminar parcialmente el esquema regulatorio, y fíjense qué grave. Permite que las mismas sociedades operadoras de fondos de inversión queden como sociedades valuadoras, o sea que sean juez y parte. Desaparecen a los valuadores independientes o se fusionan con los valuadores se fusionan con las sociedades valuadoras, pero las
sociedades valuadoras de fondos de inversión forman parte de los mismos grupos financieros y por lo tanto se crean varios problemas. No voy a mencionar muchos, pero déjenme decirles, uno es conflicto de intereses, que los mismos administradores de los fondos sean los valuadores de los fondos. Esto no existe en ninguna parte. Se crea también se presta a la opacidad, ya que las sociedades operadoras de fondos de inversión cuentan con la información y quien tiene la información pues tiene ventaja en este tipo de negocios. Por lo tanto, pueden manejar la información en favor o en contra y esto se presta mucho a la opacidad. También se presta a la concentración del mercado financiero. Y un respetuoso comentario también a lo que nos decía don Luis. Nos dice que esta reforma permite, como decía, pues dinamizar el mercado, impulsar el mercado de estos instrumentos. Yo estaría muy de acuerdo en aumentar, en dinamizar, en incentivar, en impulsar el mercado. Pero el mercado se impulsa sin concentración, o sea, evitando la concentración y diversificando los productos y también el acceso al mercado de esos productos. Como estamos hoy día, no hay posibilidades. Y estas figuras, de las que estoy hablando, de las sociedades operadoras de fondos de inversión, ahora fusionadas con las valuadoras de inversión, lo que van a hacer es todavía facilitar la concentración. Se puede correr un riesgo de incurrir en riesgo sistémico, o por lo menos es mayor. Se potencian las asimetrías por el tipo de información que se maneja. Y esta reforma financiera además está planteando los fondos soberanos que entren al mercado de valores. Los fondos soberanos, que son los fideicomisos o fondos de los gobiernos extranjeros, pues van a permitir que se incremente la participación de los extranjeros en el mercado de valores. ¿Y esto qué va a hacer? Pues aumentar del 1.2% que estamos hoy al 100%. En estas reuniones yo he explicado todas las veces los problemas que se pueden causar cuando un gobierno extranjero puede ser dueño de nuestro sistema financiero. No podemos hacer a unos sí y a otros no, nos decía, pero porque ahora solamente hay capital extranjero en los bancos. La reforma financiera lo extrapola a todo el mercado financiero, incluyendo, porque además no hizo ni siquiera discriminación, de por ejemplo las Afores. ¿Qué va a pasar si un gobierno extranjero se hace dueña de nuestras Afores? No está distinguida en esta reforma qué es público, qué es de los trabajadores, qué es privado, es discrecional, indiscriminado, y es por lo tanto muy peligroso. Yo diría que en el tema de las Afores, solo por citar el dato que está mencionando aquí, lo justo sería pues que si hay pérdidas en las Afores por una mala administración, no se paguen las cuotas, porque las cuotas que pagan los trabajadores por la administración de sus fondos, pues son altísimas, y si uno paga un servicio, pues es para que el servicio esté bien. Si perdemos, o sea, si los fondos pierden, ¿por qué hay que pagar el mal servicio? Yo no lo pagaría. Si los trabajadores pudieran decidir, no lo pagarían. Si se gana como hoy, que amanecimos que ganaron los fondos, pues qué bueno, entonces hay que pagar, porque fue una correcta administración, hay que pagar. Pero si estamos perdiendo, más de las veces se pierde que las que se ganan, lo que hoy vivimos pues fue esporádico. Y yo diría que las cuotas solo se deben de pagar o de cobrar si hay ganancia, pero si hay pérdida, al contrario. Y esta multa que se pone de 25%, pues no, a mí no me parece correcto que se les multe a ellos. Yo diría que es más bien el control de las cuotas que se pagan. Si administras bien, paga. No administras bien, no pago. Porque el hecho de la multa
pues va a las autoridades y los trabajadores. Pues los que están perdiendo son los trabajadores, ellos pierden, las autoridades ganan y los que administran ganan al triple. Pues yo no le veo lógica a un funcionamiento de algo que para los trabajadores es toda su vida. Ganan tan poquito que de verdad conservar siquiera eso debería de ser una lógica social. Dos rapidísimos, en el tema de las sanciones, fíjese que cómo son las cosas, o no sé desde qué ángulo se vean las cosas, pero yo estuve leyendo artículo por artículo, porque son un montón, y no los voy a decir ahora, un montón de artículos del tema de las sanciones. Y a mí me parecieron que las cuotas son muy bajas, o sea, las sanciones son muy bajas, que deberíamos de endurecer. Yo pondría como sanción mínima la más alta que le ponen aquí, porque son tan chiquitas que desde nuestro punto de vista, y podemos fundamentarlo en un momento dado. Y también, pues, los mercados, dice la ley, entiéndase por mercados, pongámosle nombre y apellido, accionistas, directivos y los que yo le incluiría a las dos jerarquías, son las que tienen la responsabilidad de que las cosas funcionen. No los de abajo, no los empleados, los altos mandos y los accionistas son los que tendrían la responsabilidad. Si ellos no funcionan bien, pues tienen que ser sancionados. Y yo diría, si llevan a una institución a un rescate con recursos públicos, deben de ser expulsados del mercado financiero. No podría tolerarse que quebraron un quebranto mayúsculo como el del Fobapro y ahora los veamos como presidentes en la Asociación Mexicana de Bancos, o los veamos como directivos de los bancos o los megabancos. De verdad, esas cosas son, la impunidad es lo que ya no podría admitirse. Si estamos hablando de sanciones, digamos, si los directivos, los accionistas llevan bien, como hasta ahora, desde que se modificó la ley hasta ahora, las cosas han venido funcionando bien, bueno, con honrosas o deshonrosas excepciones en este caso, pero si van bien, no hay problema. Pero si hay una institución que no fue esto, fue en Banca de Desarrollo, en el tema de la Sociedad Federal Hipotecaria, que implicó un rescate de 43,000 millones de pesos y siguen gobernando la sociedad hipotecaria, bueno, me parece un contrasentido. Ya parece que en la iniciativa privada o en una empresa, un directivo que lleva a la quiebra a una empresa, se le vuelve a contratar y hasta se le premia y se le dan compensaciones y se le contrata por otros. Eso no es de lógica, solo ocurre en México y en el sector público, y es lo que uno está tratando de evitar. Y en el tema de la supervisión, debe de haber una supervisión consolidada, profesional, cerrar todo tipo de hoyos legales, y para eso están las autoridades. Si las autoridades hacen una correcta supervisión, no va a pasar nada. Pero si no hacen una correcta supervisión, tienen que haber sanciones. No puede premiárseles que no hagan su trabajo y entonces hasta se les premie con un salario a valor de mercado. Son las observaciones que yo tengo para esta parte, aunque hay mucho que decir. Muchas gracias a la senadora Dolores Padierna por su participación, por sus preguntas, por la exposición. Ella sabe que siempre esta Junta Directiva y la Comisión en su conjunto las recoge con mucho aprecio, en muchos casos las hace propia. Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez. Gracias, presidente. Yo creo que los caminos por esta reforma financiera vamos bien, y con todos estos foros que ha hecho esta comisión, y vamos a sacar una buena reforma financiera. Sin embargo, presidente, a mí sí me parece importante, aunque lo acabas de comentar que no es tema, de la combinación que acaba de hacer el licenciado José Méndez Fabre en torno a la reforma fiscal. Porque a mí la verdad que no me preocupa, porque vamos a acordar en esta comisión y a dictaminar sin asaltar el bolsillo
de las familias mexicanas. Pero sí me preocupa el déficit que está presentando el Ejecutivo Federal, porque en la combinación con el sistema financiero mexicano, pues ¿a dónde se va a ir el resto de las deudas internas, la deuda externa, los valores en poder de los extranjeros, o vamos a tener otra vez golondrinos en nuestro país? Y lo que está por financiarse internamente, y eso obligadamente a ustedes les va a llevar a un CETES que hoy no tenemos. Estamos a 4 y no queremos regresar a los 8, 9 que hubo en el pasado. Pero con un déficit, yo sí quisiera escuchar su opinión, como el que se está presentando en esta magnitud, con... Pues yo no sé si van a engañar a los demás, pero por lo menos a nosotros no. ¿Qué efecto va a tener a los que prestan y al sistema financiero de este país, o a los ahorradores, o a los que compran deuda interna o externamente en este país? Agradecemos la participación del senador Francisco Domínguez. Está registrado, más será un honor conceder el uso de la voz al senador Carlos Mendoza Davis. Preguntaría si hay algún otro legislador, la senadora Blanca Alcalá, y de no existir otro legislador registrado, posteriormente le pediríamos a nuestros distinguidos acompañantes pudieran dar respuestas en la medida de sus posibilidades a los planteamientos aquí escuchados. Tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza Davis. Muchas gracias, presidente. Gracias a nuestros expositores por tomarse la molestia de estar aquí platicando con nosotros. Es pues muy importante que conozcamos de propia voz de quienes resultan afectados o regulados por toda esta miscelánea de reformas en materia financiera, pues saber exactamente cómo les afecta, cómo les impacta, si es positivo o negativo, si falta algo que hacer o si nos fuimos de paso en algo o se fueron los diputados de paso en algo y habría que corregirlos. El propósito de la iniciativa me parece en extremo generoso, es pues buscar incentivar el crédito. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, pues esto se traduciría en que hubiera más empresas cotizando y que hubiera más gente invirtiendo para que funcionara y le diera e hiciera justicia a la razón de ser de esta iniciativa. Yo pregunto a quien quiera contestarlo, se tiene la idea, y creo que bastante bien documentada, de que nuestra bolsa, nuestro mercado de valores sigue siendo un mercado, una cancha para grandes jugadores, que no hemos logrado hacer lo que los verdaderos mercados que han incidido de manera importante en el sistema financiero de su país, pues en donde pues ya prácticamente cualquier inversionista puede tener acceso, ya sea a través de fondos o incluso comprando y vendiendo directamente acciones con una intermediación muy sencilla, y el ejemplo más claro pues, seguramente lo tenemos al norte del país. Esta debiera de ser el producto final de una iniciativa que pretende el que haya más crédito, haya más recurso en el mercado financiero del país y que se pueda fomentar la productividad y el desarrollo. ¿Lo logra esta iniciativa? ¿De verdad vamos encaminados a convertirnos en un mercado de valores que participe de manera eficiente, contundente y que sí pinte en el mercado financiero, no nada más para la emisión que hagan las 50 empresas más grandes del país, sino como un promotor y un mercado que fomente el desarrollo incluso de empresas medianas y que permita a inversionistas pequeños entrarle también a este mercado? Una. La segunda es, y es inevitable hacerlo, no estamos discutiendo la minuta de la reforma hacendaria, que aún no nos llega para acá, pero el señor José Méndez Fabre hizo el comentario, y hay que decirlo. Vienen en la reforma hacendaria algunas propuestas
que van a ser más caro, poquito o mucho, pero van a ser más caro invertir y una parte de tus utilidades en algún momento se van a quedar, de autorizarse por supuesto como vienen, como el tema de pago de dividendos y ganancias de capital y demás. No podemos ver de manera aislada las dos reformas, al menos sí las podemos discutir, pero pues ¿estás persiguiendo un fin o no lo estás persiguiendo? ¿Estás facilitando mediante reglas y le estás metiendo a la inversión cargas impositivas? ¿No parecería que el fin de una y otra, en lugar de ir hacia el mismo lado, van en sentidos contrarios y chocan? ¿O lo que queremos es que lo que se va a perder con lo que se va a grabar, pues a lo mejor sea lo que vamos a netear con lo que estamos haciendo en esta? Perdonen el tono de la pregunta, pero en serio me parece que como política pública pues no se entiende con claridad una sin la otra. Gracias. Gracias a usted, senador Mendoza Davis. Le pediría a la senadora Blanca Alcalá, y al no haber más senadores registrados, le pediría a quienes nos acompañen pudieran responder en la medida de sus posibilidades. Gracias, señor presidente. Saludar a quienes esta tarde nos acompañan, sin duda agradecer sus comentarios. Y bueno, mi pregunta es en relación con lo que ya apuntaba en la primera parte de su intervención el senador Mendoza. Sin duda, el propósito de la reforma financiera que hoy estamos discutiendo, pues tiene como propósito lograr que el sistema mexicano en este rubro pueda ser mucho más dinámico. De nada nos sirve tener índices de capitalización tan altos y tener un sistema que presta poco y presta caro. La pregunta es, ¿cómo hacer para que efectivamente acabe siendo atractivo para la clase media? Hasta hoy parecería que le prestamos a los que no necesariamente necesitan que le prestemos, a los que ya tienen otras posibilidades para poder invertir. Y lo que hemos visto en los últimos años es que incluso al no tener mecanismos adecuados, acaban muchos de estos pequeños ahorradores invirtiendo en casas en donde o son patitos, amén de lo que en muchas de las ocasiones acaban no siendo tan adecuadas, y bueno, la quiebra de muchas de las casas de ahorro, de las cajas de ahorro, pues han sido ejercicios que hemos visto en los últimos años de manera preocupante. Entonces, ¿qué harían ustedes, por un lado, para que efectivamente pudiera materializarse lo que hoy estamos buscando en esta iniciativa? Si los instrumentos que aquí se señalan son los adecuados, ¿qué mejorarían en todo caso para que efectivamente pudiéramos tener también un personal que fuera éticamente adecuado, técnicamente responsable, y que esto pudiera definitivamente resultar pues a lo que es el propósito que estamos pidiendo? En este tenor, y con eso termino, incluso si bien entiendo la necesidad en ocasiones de diversificar el mercado por parte de los accionistas, también los ejemplos recientes, tan solo en el mercado inmobiliario, se ha vuelto complicado. Hemos visto pues ejemplos de muchas de estas casas, de estas desarrolladores de vivienda, que al diversificarse de manera múltiple, pues también hoy están en situaciones sumamente complejas. ¿Cuáles son sus opiniones o los controles que ustedes estiman sería necesario tener? Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias a la senadora Blanca Alcalá, y preguntaría a quien quisiera hacer uso de la voz. El doctor Luis Telles tiene uso de la voz. En términos de las sociedades de inversión, le pediría a mi colega José Méndez Fabre que le diera sus comentarios. Yo quisiera hacer comentarios respectivos al área de mi responsabilidad, que es el mercado de valores. Primero, un punto muy importante, que es una pregunta que hizo el senador Carlos Mendoza, que hizo la senadora Blanca Alcalá, y que de alguna manera viene implícito en los comentarios de la senadora Dolores Padierna. En México tenemos ya un grupo de ahorradores que participan en el mercado de valores, que es muy importante. Tenemos 28 millones de cuentas activas en el sistema del ahorro para el retiro, y en prácticamente todas las CIEFORES se tiene ya una participación accionaria, es decir, los ahorradores tienen acciones y participan en el mercado de valores, y además tienen una cosa que creo que es fundamental: tienen la posibilidad no únicamente de tener acciones
títulos accionarios de empresas mexicanas, sino títulos accionarios de empresas que cotizan en mercados reconocidos por la autoridad, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y por lo tanto la formación de un portafolio o de una estructura de ahorro muy eficiente, diversificada y que le permite tener acceso a posibilidades que hace algunos años, hace apenas 10 años simplemente no se tenían, hace apenas 3 años no se tenían. Pero lo que es, quisiera enfatizarlo, tenemos ya un grupo muy importante de todos los trabajadores del sector formal en nuestro país. Somos accionistas porque en las AFORES en las que participamos, parte de lo que se ahorra y parte de lo que se ahorra y se invierte posteriormente, se invierte en acciones tanto nacionales como extranjeros. Esta es una práctica muy sana, es una práctica que ha permitido que otros países hagan crecer el ahorro y el patrimonio de los trabajadores. Los mejores ejemplos son Chile, por ejemplo, Colombia y algunos países europeos. Un muy mal ejemplo son los Estados Unidos, que no han logrado resolver este problema. Y respondiendo a la pregunta del senador Mendoza, yo lo que quisiera comentar es que precisamente lo que hace la ley es permitir que se abran mayores fuentes de productos para los ahorradores mexicanos, es decir, que los ahorradores mexicanos tengan un abanico más amplio de opciones, y si no pueden tenerlas directamente porque su patrimonio es modesto, lo pueden tener a través de su Afore o a través de sus fondos de inversiones. Por ejemplo, el tema que comenté de los bienes raíces, hace 2 años no hubiéramos podido invertir en grupos de centros comerciales o en grupos de parques industriales como se puede hacer el día de hoy con los cambios que se hacen en la ley y que ya venían desde el reglamento. Y quisiera comentar que en lo que se refiere a la reforma fiscal, el gravamen que se impone a las ganancias de capital en enajenación de acciones es una práctica internacional. Sí, en todos los países siempre hay un estímulo para la inversión en acciones, para no gravar 2 veces las cosas, pero sentimos que es prudente y sigue siendo un gravamen que estimula el mercado de valores mexicano y estimula el ahorro en acciones y estimula el que los inversionistas tanto institucionales como personas físicas adquieran acciones. No lo vemos de ninguna manera como un gravamen confiscatorio ni mucho menos. En torno al comentario, a los comentarios de la senadora Blanca Alcalá, lo único que quisiera yo comentarle, agregar, es que precisamente las AFORES y los fondos de pensiones, las AFORES y los fondos de inversión a los que hará referencia seguramente el licenciado Méndez Fabre, permiten a los pequeños ahorradores esta diversificación que requieren para tener una canasta de ahorro que sea sana, y que si un bono, por ejemplo, no funciona bien por X o Y cosa, un bono de una empresa, pues representa un porcentaje menor de su inversión y pueda tener utilidad y tenga utilidades en otros bonos o en otras acciones. ¿Por qué no tenemos un mercado más grande? Yo creo que el mercado está creciendo y la prueba son las cifras que dio José. Tenemos una transaccionabilidad que hoy día está alrededor de los 15,000 millones de pesos diarios, y como comentaba él, hace apenas en el 2009 estábamos en menos de 4,000 millones y venimos de
hace 10 años de 2,000 millones de pesos. Obviamente está la inflación, etcétera, pero la inflación no ha sido tan alta. Entonces tenemos un mercado muy dinámico que precisamente por tener un marco regulatorio adecuado y un marco regulatorio que le da seguridad al inversionista ha crecido. Y simplemente quisiera hacer un comentario adicional respecto a lo que comentó la senadora Dolores Padierna. A lo que me refería yo era a la inversión extranjera que se da cuando se hace una oferta pública inicial. Lo que se toma en el extranjero son cantidades a veces, como comentaba, en los últimos 2 años ha sido alrededor del 35-40%, pero esto lo que quiere decir es el ahorro extranjero está tomando capital de empresas mexicanas y está financiando a empresas mexicanas, que es lo que está haciendo, y creo que esto es muy sano para el país. No es que estén tomando, o a lo mejor entendí mal, senadora, no es que estén tomando parte ni de la bolsa ni de las instituciones financieras mexicanas. Y por el otro lado, un tema que es muy importante y que tenemos que airar es que en el mercado financiero, los mercados financieros son los que más globalizados están precisamente por la tecnología de información, etcétera, y la liquidez, es decir, los recursos que se obtienen, se transan desde el extranjero, transan en el sentido de transacción, no de la otra parte, no de la otra acepción de la palabra, implican una parte muy importante de la liquidez que le permite a los mexicanos vender, inversionistas mexicanos institucionales y personas físicas, vender y comprar todos los días, porque tienen una contraparte del otro lado que es extranjera. Y esos son los mercados, digamos, así funciona en los mercados modernos globalizados, y creo que en México, aunque el mercado continúa siendo relativamente chico en relación al PIB, pero ha venido creciendo, y ya, como les comentaba yo, estamos estamos cerca del 50% del PIB como valor de capitalización de todas las empresas que se cotizan en el mercado. Muchas gracias. Agradecemos las respuestas del doctor Telles. Le pediría al licenciado Méndez Fabre pudiese con mucho gusto hacer uso de la voz. Sí, con mucho gusto. En primer término quisiera empezar enfatizando algo que yo creo que es fundamental. Los que hemos visto crecer el sector financiero en México, el ahorro, hemos visto una transformación fundamental en los últimos años. O sea, las cifras que nos mencionan en las AFORES, las cifras de sociedades de inversión, lo que hay en las compañías de seguros, lo que conocemos como ahorro institucional, ha crecido en forma impresionante. Y sí sentimos algo muy importante que yo creo que es transversal, es que de aquí en adelante debemos cuidar el ahorro. O sea, las medidas que vengan en la reforma fiscal no deben descuidar el ahorro. Y sí vemos varias, yo sé que no es motivo de esta plática, pero vemos varias medidas que pudieran afectar al ahorro. Entonces, de nuevo, yo creo que algo que es fundamental es que si lo que ha pasado en el país es que ahora tenemos ahorro y eso nos permite hacer inversiones de largo plazo, lo afectamos, pues obviamente, senador Mendoza, podríamos tener problemas. Entonces me estoy anticipando. Un comentario a la senadora Padierna. Coincidimos totalmente con usted. Yo creo que la actividad que han hecho las autoridades supervisoras ha sido excelente. El caso de Stanford no nos afectó. Lo que pasó en el 2008-2009 a México nos afectó muy poco. Yo creo que mucho fue debido a la excelente supervisión que tenemos en México. Y lo que se está haciendo ahora en la reforma, para mí es muy importante porque la reforma le está dando validez a una circular que probablemente no la discutimos mucho, pero es una circular de servicios de inversión, que llevamos 2 años trabajando en ella, se acaba de emitir, y además ya la ley la sube, o sea, la hace válida. Y esta circular es muy importante porque habla de temas de concentración, habla de temas de perfil del cliente. Entonces, muchas de las cosas que usted cuestiona, esta circular los toca muy bien, y ahora la ley lo incorpora. Entonces yo creo que es algo muy importante. En relación al comentario del senador Domínguez, sin duda, senador, estamos muy preocupados en el tema de la deuda. Es un tema que yo creo que formamos parte del Consejo Económico Empresarial, hemos visto el tema con una preocupación muy importante. Hablamos de que el país tiene una estabilidad macroeconómica indiscutible
y que además muchos la quisieran tener. Entonces, y parte de esa estabilidad macroeconómica es el porcentaje de deuda. Entonces, si entendemos las circunstancias de una reforma, si entendemos las circunstancias de un apoyo desde el punto de vista fiscal, cuando no hay mucho desde el punto de vista monetario, pero mientras fuera temporal, podría hacer sentido. Si esto viéramos medidas como las que vienen en la ley, que no son tan temporales, pues sí cuestionamos también qué tanto debería entrarse en deuda, ¿no? Regresando con el senador Mendoza, ¿qué nos falta? Bueno, yo creo que vamos en el sentido correcto. Sí hemos visto países como Corea, como India, que traen 4,000 y muchísimas más emisoras. También todos estos países traen otras estructuras. En esos países las empresas del gobierno cotizan en bolsa. En todos estos países donde hemos visto mucho más profundidad, la mitad de los tamaños de estas bolsas son de empresas gubernamentales. Entonces, hay que también dimensionar para no comparar peras con manzanas. Entonces, yo creo que vamos en el sentido correcto. Yo creo que la reforma financiera sin duda nos va a ayudar, y eso responde parte a lo que decía la senadora Alcalá. Yo creo que las sociedades de inversión son el vehículo para la clase media. Las sociedades de inversión, llevándolas a un nivel competitivo, como lo queremos hacer, con costos menores, eficientes, ágiles, ya son el vehículo para la clase media, pero debemos seguirlas promoviendo y llevando hacia allá. Entonces yo creo que, si puedo resumir, siento que la reforma financiera es un avance muy importante, complementa lo que hicimos en prácticas de venta, que así se le llama a la regulación que les comento, lo complementa muy bien. Ahora, sí nos preocupa que todo este avance que tengamos en la reforma fiscal perdamos parte de este camino recorrido, o simplemente contrarreste los beneficios, no sabemos por cuánto tiempo. Me refiero a las deducibilidades, me refiero a temas de ahorro, a temas inclusive del tratamiento de los seguros. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de haber avanzado en esto, pero también en la otra no descuidar estos avances. Muchas gracias. Del licenciado José Méndez Fabre. Y antes de pedirle al licenciado Briceño que pudiese dar respuesta a los planteamientos que hubiese escuchado, yo quisiera destacar la presencia del senador Teófilo Torres Corzo, quien es presidente de la Comisión Asia-Pacífica y un hombre con una vasta experiencia en los temas financieros y comerciales, y hoy nos complace mucho que se sume a estas reuniones de trabajo, que se distinga con su participación y que nos acompañe en las subsecuentes si su agenda se lo permite. Le suplicaría al licenciado Briceño pudiera distinguirnos. Gracias, senador Yunes. Me refiero particularmente a los comentarios de la senadora Dolores Padierna, los cuales, como representante de la Asociación Mexicana de Afores, tomo con mucho interés y con mucha responsabilidad, entendiendo desde luego la naturaleza de la inquietud. Estamos hablando de los fondos de ahorro de millones de trabajadores de México. Es de la más alta prioridad para el sector el cuidar y vigilar el estricto cumplimiento de las leyes para la vigilancia y el aseguramiento de estos fondos. Su primer inquietud iba en el sentido de la permanencia de los fondos o qué garantías hay de la permanencia de los fondos en México. Bueno, solo recordar que es una de las regulaciones más estrictas, la legislación, la normativa que vigila el comportamiento del sector, de las AFORES. La vigilancia que hace la Secretaría de Hacienda a través de la CONSAR también se eleva a rangos altos de supervisión, de control, mucha rigidez en la imposición de sanciones, en la vigilancia, en la operación diaria de los fondos, en el tema de inversiones, en el cumplimiento de obligaciones como la emisión de estado de cuenta, etcétera. Y no nada más es el órgano ejecutivo quien vigila, también está conformado los órganos de gobierno de la CONSAR y toda esta regulación y la actuación de las AFORES pasa por la Junta de Gobierno y el Comité Consultivo de Vigilancia. Está conformado por Banco de México, Secretaría de Hacienda, ISSSTE, Infonavit, IMSS, Secretaría del Trabajo, por parte del sector gobierno. Por parte del sector de los trabajadores está la CTM, la CROC, la CROM, la FETSE. Y sector empresarial está representado por CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, AMIB, AMIS. Es decir, la conformación
de la vigilancia y la supervisión al sector de las Afores es bastante rico, es muy estricto y tiene una participación tripartita que lo hace, que me parece que le dota de esta seguridad y de esta pluralidad en los temas. Entonces no es tan fácil que surjan por ahí algunos deslices, me permito indicarlo de esa forma. Lo que nos lleva, esta supervisión nos lleva al segundo tema, que es el tema de comisiones. Hablaba de cuotas o de aportaciones. El tema de comisiones es el tema obviamente más polémico dentro del sector, desde luego lo tenemos bien claro. Esta administración de fondos obedece, y con este control tan estricto de supervisión, evidentemente va a tener costos de administración, ¿no? Cualquier, además, servicio financiero lo va a tener. Es del mayor interés reducirlo. Haciendo un poquito de historia, había en el inicio del sistema un par de se cobraba, es decir, dos comisiones, sobresaldo y sobreflujo. Lo que entraba se cobraba una comisión y también por lo que había en la cuenta se cobraba otra comisión. En conjunto era alrededor del 14% promedio de los saldos que manejaba el sistema, era muy alto desde hace 15 años. Ahora la comisión promedio anda en el 1.29 y bajando considerablemente, y es una, además, es un propósito de la industria, de nuestro sector, el ir bajando considerablemente los costos. Además, conforme crecen los fondos, es más fácil, obviamente, reducir estos costos de administración. Que además, ahí en nuestro sector pueden encontrar expertos y profesionales de estos temas que garantizan un correcto funcionamiento e inversión del sistema y de los fondos. En el otro tema, estaba amarrado un poco ahí con el tema de las comisiones sobre el rendimiento, ¿no? Si solo se pagaría si hubiera un rendimiento. Bueno, es indudable que todos quisiéramos tener la certidumbre que nuestros fondos, al invertirlos, van a tener un rendimiento determinado. Esto no lo podemos tener, desafortunadamente, con los comportamientos que ha estado observando el mercado financiero, no solamente estos meses. El episodio del 2008 fue una referencia, y aún así, con la volatilidad que experimentó el mercado internacional en el 2008 y las fluctuaciones que ha habido en este periodo, aún así el sistema ha otorgado 6.25%, 6.24% de rendimiento real a cada peso que ha metido un trabajador mexicano. Creo que es valioso tener este número, este dato, porque nos refleja la situación donde estamos. Hace poco, no me dejarán mentir los expertos en los mercados, las tasas de las Afores andaban arriba del 20. Hubo una época más bondadosa en los mercados y hubo este mayor rendimiento, ¿no? Pero bueno, yo los invito nada más a reflexionar y con mucho gusto también les pido a usted, senadora Dolores Padierna, y a los senadores que estén interesados y además dentro de la mesa, a quien esté interesado a escuchar, a acercarse a nuestro sector. Con mucho gusto hacemos alguna reunión precisamente para tocar estos temas que son técnicos y no son fáciles de abordar en una reunión, y además con el tiempo reducido, pero atendiendo a esa preocupación que me parece legítima y prioritaria para el sector. Le invitamos y a todos ustedes les hacemos extensivo esa invitación para comentar a profundidad sobre estos temas. Y nada más comentar para concluir, que más allá de las comisiones, centrémonos en cómo crecer los rendimientos, cómo dotarlos todavía de más seguridad jurídica. No es el tema aquí, pero vienen reformas legales que establecen diversos beneficios en materia de seguridad social. De hecho, a nivel constitucional, yo les pediría que también, en cuanto tuvieran esa etapa, nos invitaran nuevamente para abordar aspectos y propuestas que tenemos en ese sentido, para no garantizar, sino para promover mayores rendimientos en favor de los fondos de ahorro de los trabajadores mexicanos. Muchas gracias.
Agradecemos las respuestas del licenciado Luis Felipe Briceño. Con esta intervención estaríamos concluyendo esta sesión de trabajo. Un comentario. Va a ser un comentario antes de clausurar y citar el secretario de la mesa, senador Carlos Mendoza Davis. Nada más, perdón que vuelva a tomar la palabra, me llamó la atención el dato que manejó el señor Luis Telles, que hay 28 millones de inversionistas en el mercado por medio de las Afores, ¿correcto? ¿Qué porcentaje del total de inversionistas son estos 28 millones de los que participan en el mercado en términos de número de personas y en términos de... ¿No? Bueno, hablaban que hay 28 millones de participantes en el mercado a través de las cuentas de ahorro, de separación para el retiro. Mi pregunta es, ¿a qué porcentaje del total de participantes en el mercado son estos 28 millones? Es decir, ¿cuántos más hay además de esto? Y en términos relativos en dinero, ¿qué tanto participan del total del tamaño del mercado estos 28 millones? Y seguramente para esta pregunta podrá ser más para el licenciado Luis Felipe Briceño. Hace años había un problema muy grande de muchas cuentas que estaban ahí sin dueño, durmiendo el sueño de los justos, sí con dueño pero no ubicado y que nadie las reclamaba y que eran miles de millones de pesos. Estos 28 millones ya tienen nombre, apellido, son activos, ya no existe ese problema. Digo, no lo conozco en términos recientes, como dato curioso. Senador, en número de de inversionistas, el mayor número pues claramente son los derechohabientes de las Afores, porque es todo el sector formal mexicano, de la economía mexicana. Los fondos de inversión tienen otros 2 millones y tenemos alrededor de... Es 250,000 inversionistas adicionales en casas de bolsa o casas de bolsa que son de los bancos, más inversionistas extranjeros. El número de inversionistas extranjeros no lo conocemos, pero también hay un número importante de inversionistas extranjeros en el mercado. En proporción a los montos es difícil darle una respuesta, pero cada vez más el porcentaje de las empresas mexicanas que está en el mercado, es decir, que no está en los accionistas originales, que está flotado en el mercado, cada vez aumenta más en manos de mexicanos, precisamente por lo que se ha dicho en esta mesa por todos, porque el ahorro ha venido creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Sí, nada más para precisar la cifra, hablábamos que hay alrededor de 40 millones de cuentas, ¿no? Y como dice el doctor Telles, bueno, hay 28,5 activas, digamos, jugando en la bolsa. Esto se debe a que por razones de o migración o desempleo o dedicarse a la actividad informal o autoempleados, aquellas personas que alguna vez tuvieron un trabajo y cotizaron ante el IMSS o ya recientemente al ISSSTE, se les abrió una cuenta de ahorro para el retiro y están perfectamente identificadas con su número de seguridad social o RFC, nombre, domicilio, etcétera. Pero por alguna razón quedaron inactivas evidentemente por haber dejado de cotizar en virtud de desempleo. Probablemente dejaron el país, probablemente continúan en el país en la economía informal como autoempleados, no sé, realmente a lo mejor o se cambiaron de domicilio y por eso no les llega su estado de cuenta, no han hecho el esfuerzo a lo mejor y no hemos tenido el alcance para comunicarles que tienen aquí la cuenta de ahorro, pero es por eso la variación en el dato. Aquí hay que identificar, y qué bueno que lo menciona, la valía de la cuenta individual. Así estén en donde estén, ahí tienen depositados recursos y esos recursos siguen generando rendimientos. Eso es valioso porque a la vuelta del tiempo, cuando llegan a los 65 años y lleguen, a lo mejor es poco el monto de sus cuentas, pero pueden llegar a solicitarlo y se les entregaría, porque obviamente no reunirían las condiciones para una pensión. Sin embargo,
esos recursos son de ellos, les pertenecen y se les entregaría. Ese es un esquema que ofrece el sistema de capitalización individual, la transparencia y la certidumbre jurídica de la que hablábamos hace unos momentos. Muchas gracias, licenciado. Para hacer algunos comentarios tiene el uso de la voz la senadora Dolores Padierna. Sabemos que tienen problemas de agenda en la Comisión Nacional de Valores. Va a ser breve la senadora, y si alguien pudiese quedarse, lo agradeceríamos. De las AFORES, es que es un tema demasiado importante. No pueden decirnos que hay 20 millones de cuentas sin dueño. Menos aún decir que tenemos su domicilio, su nombre, todo. Las autoridades y ustedes sí saben quiénes son las personas. Los trabajadores tal vez no, porque casi siempre se violentan tanto sus derechos que ni enterados están, pero sí deberían de buscar a esas personas y entregarles su dinero, porque es de ellos. Que no vaya a pasar, y lo menciono, porque Ernesto Zedillo Ponce de León encontró, no me acuerdo aquella cifra, pero eran también como 20,000 millones de pesos, y como no había a quien dárselos, entrecomillado, no había, entonces los destinaron a rescatar Bancomer o Banamex, no sé cuál de estos. Pues realmente eso sería terrible. Es un dinero de los trabajadores, es de ellos, y deben de buscárseles para entregarles su dinero. Sugerencia respetuosa. Agradecemos la participación de la senadora. No sé si tenga algún comentario, licenciado. Sí, probablemente se refiere a aquellas cuentas individuales que iniciaron con el SAR 92. Aquellas, recordar, ese sistema duró más o menos del 92 al 97, antes del régimen de las AFORES, y consistía en depósitos patronales a una cuenta en un banco a nombre del trabajador. Aquellas sí tuvieron alguna situación de no fácil identificación, digamos, y eventualmente pasaron a Banco de México, pero a través de la Administración de Fondos para el Retiro, de las AFORES, si alguien se acerca con algún dato, con su nombre, con el número de cuenta o con el registro patronal de ese entonces, la AFORES le ayuda a ubicar esos recursos en Banco de México y se los entregan. Aunque es un procedimiento en que sí hay que acercarse al sistema, pero sí existe, y con gusto lo podemos documentar. Muchas gracias. Con esta participación concluimos la sesión de trabajo del día de hoy. Les recuerdo a las señoras senadoras y a los señores senadores que mañana estamos citados a las 11 de la mañana para conocer sobre los temas de banca de desarrollo y de sociedades de crédito. Muchas gracias, agradecemos su presencia, muy buenas noches.